San Marcos 9, los 14 en adelante. La palabra de Dios dice que Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y unos escribas que discutían con ellos. Y enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él, lo saludaban. Y ahora Jesús pregunta, ¿qué discuten con ellos? Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu inmundo y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Jesús les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Y lo llevaron ante él. Cuando el espíritu vio a Jesús al instante, sacudió con violencia al muchacho y éste cayendo a la tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Entonces él dice, desde su niñez. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le responde, como si tú puedes, todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de él y no vuelvas a entrar. Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero Jesús tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús le dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración y ayuno. Bueno, mis hermanos, encontramos la experiencia de este nuevo milagro que hace Jesús de expulsar a un demonio. Pero en la antesala del milagro encontramos que Jesús está ausente. Solamente estaban los discípulos y había una multitud allí. Cuando el padre de familia entregó su hijo a los discípulos, ya que no estaba la ausencia de Jesús, entonces le entrega su hijo a estos discípulos. Y esto se convierte en un espectáculo, ya que había mucha gente, habían escribas, etcétera. Y yo me imagino el intento o los intentos de los discípulos de expulsar este demonio y el demonio no salía. Me imagino por un momento que quizás hasta se burlaba de ellos y no obstante, pues se sometían a un escarnio público, ya que los escribas estorbaban, disputaban, quizás se burlaban de la acción de los discípulos. Por otro lado, un padre desesperado, un padre en angustia de ver a su hijo revolcándose,
su hijo destruido prácticamente por el enemigo. Y en ese orden de ideas aparece Jesús y ahora les pregunta, ¿qué discuten con ellos? O sea, ¿cuál es el problema con ellos? Le pregunta a sus discípulos. Ahora, yo me imagino que los discípulos no se dignaban en alzar su cabeza, de mirar en plenitud el rostro de Jesús. Quizás estaban llenos de vergüenza, quizás desmoralizados, quizás vilipendiado por la multitud, por los escribas que eran muy acérrimos. Y eso con la moral baja, si podemos decirlo así. Y la pregunta es, ¿qué discuten entre ellos? ¿Qué discutían ustedes? Preguntémonos por un momento, ¿en qué situación de la vida en la cual hayamos pasado vergüenza? ¿Sí? Hemos vivido, ¿qué situación de nuestra vida? ¿Sí? Al tratar de, en el nombre del Señor Jesús, demostrar cosas, querer hacer cosas a nuestra manera, en el nombre de Jesús. Yo me imagino allí los discípulos mencionando el nombre de Jesús, invocando al Padre, haciendo miles de esfuerzos y quizás sudando, transpirando de la vergüenza. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado en tiempos bochornosos, tiempos en la cual no hemos podido dejar el nombre de Dios en lo más alto posible? Y eso se da por algunas razones, ¿sí? ¿Y cuáles serían de pronto esas razones? ¿Sí? Los discípulos, en primer lugar, tenían un grave conflicto interno en que cada cual pensaba por sí mismo, cada cual actuaba por sí mismo, cada cual quería hacer su propia voluntad. Y en especial, los discípulos se disputaban el primer lugar en el reino de Dios. Había, en otras palabras, había egocentrismo, había envidia entre ellos, había quizás eh, disparidad en cuanto a grados, podemos decir, educativos o escolaridad. Quizás los unos reprochaban eh, su lugar lugar de nacimiento del otro, ¿sí? Por ser de pronto superior, etcétera. Imaginémonos muchas cosas que pudieron estar pasando allí en ese momento, por la cual no pudieron ejercer o no pudieron recibir ayuda de lo alto para poder expulsar a ese demonio. ¿Cuántas cosas en nuestra vida, hermanos, nos impiden desarrollar nuestro ministerio? Cada uno tiene un ministerio para desarrollar dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, preguntémonos, ¿por qué yo he luchado tanto? Hago tantos esfuerzos dentro de mi ministerio, pero nada sale bien, nada funciona, ¿sí? Nada funciona. Pero ¿por qué el otro hermanito que es menos preparado que mí eh, tiene éxito en su ministerio? A veces decimos que la iglesia me tiene rabia,
es que la iglesia, no sé, a mí en Colombia decimos, a mí me la lleva con la doble, ¿sí? Es decir, siempre tratamos de achacarle la culpa a otras personas cuando el que está fallando soy yo. Y hay peor, o sea, el peor error del ser humano es no reconocer eh, la falla personal, su condición, ¿sí? Y ahí estaban esos discípulos. Y Jesús ahora trata de abrir el entendimiento y de colocarlos en cintura. Y le dice, bueno, ustedes, ¿qué es lo que disputan? ¿Cuál es el problema? En otras palabras, ¿cuál es la situación que están atravesando? ¿Sí? ¿Y qué dicen los discípulos? Aparece en escena el padre de familia, ¿sí? El padre de familia. Versículo 17. Y uno de la multitud le respondió, maestro, te he traído, observe la expresión, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu inmundo. Y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que le expulsaran, pero no pudieron. Entonces, note lo que hay allí. ¿Hacia dónde, hacia quién o hacia quién persona se dirigía el padre de este muchacho? ¿A quién estaba buscando? ¿Sí? Y la respuesta está allí, implícita. Él le dice, Señor, te he traído. O sea, no le trajo a los discípulos al muchacho, sino buscando a Jesús. En otra escena, ¿cuántas personas llegan buscando a Jesús, hermanos? Con algún problema, con alguna necesidad. Y como Jesús está ausente, ¿sí? Físicamente estaba ausente, y hoy también Jesús está ausente, ¿sí? Físicamente. Entonces acudimos a los seres humanos. Dice, bueno, como no te encontré, entonces estaban tus discípulos y les dije a ellos que expulsaran el espíritu. Ahora, ¿cuántas personas, hermanos, acuden a Jesús? Pero como Jesús físicamente no está, ahora nos tocan a nosotros. Hermano Julio, yo quiero que oren por este chico que está endemoniado. Hermano Julio, yo quiero que oren por esta situación que estoy viviendo. Hermano Julio, yo quiero que usted ore, ¿sí? Para que Dios escuche su oración. Hay muchas personas que dicen, yo creo en la oración que usted hace, yo le tengo confianza. Ojo con eso. Hay cosas que hacen crecer el ego en el ser humano cuando no está cimentado en la palabra de Dios, no está firme en la palabra de Dios, ¿sí? Muchos creen que de nosotros tenemos el poder de hacer los milagros. En nosotros no hay el poder de hacer los milagros. El poder está a través del Espíritu Santo y en nuestra relación con el Espíritu Santo, nuestra relación con Dios, nuestra relación con la palabra de Dios. Quiero que entendamos eso. Y cuando vivimos, como dice Pablo a los Gálatas, cuando vivimos en la carne y no en el Espíritu, es allí donde tenemos muchas complicaciones, muchos problemas, muchas dificultades, hermanos. Y yo les pregunto en esta mañana, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Y cómo está nuestro ego, nuestra relación con nuestro propio ego? ¿Sí?
Porque a veces muchos nos sentimos poderosos, muchos nos sentimos que, que todo lo podemos hacer y muchos queremos que nos consulten a nosotros, ¿sí? Es donde podemos estar cayendo en un grave, un craso error, ¿sí? Porque recordemos que las fuerzas, el poder está en Dios, que es con el Espíritu Santo en que todo lo podemos en Cristo. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y entonces ahí están los discípulos y este hombre está exponiendo su queja al Señor, su inconformidad al Señor le está exponiendo. Y en esa inconformidad le dice, es que yo le traje mi hijo buscándote, en otras palabras, pero tú no estabas y entonces estaban tus discípulos y les dije, expulsen este demonio, expulsen mi caso, pero ellos no pudieron. Y ahora en el versículo 19, Jesús se dirige a los discípulos. ¿Y qué es lo que le dice? Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Mis apreciados, son palabras duras, pero también para ayudarnos a reconocer nuestra situación, nuestros problemas, nuestras debilidades como seres humanos y nuestra dependencia de Dios. ¿Ok? Nuestra dependencia de Dios. En primer lugar, ¿qué puede estar dañando eh, nuestra relación con Dios y que no podamos hacer más nada, no podamos hacer nada? El Señor le dice, incrédulos. ¿Podemos ser incrédulos aún estando dentro de la iglesia? Claro que sí. Podemos ser incrédulos aún estando dentro de la iglesia. Y una forma de incredulidad es a veces cuando decimos, Señor, a ver si tú puedes. ¿Sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Señor, ¿será que será que yo sí puedo hacer tal cosa? O Señor, ¿será que y quedamos así en interrogantes? ¿Será que? ¿O será que tú? Cuando el Señor dijo que todo lo podemos estando en Él, ¿sí? Y leamos el versículo 20, dice, y lo llevaron ante Él, y cuando el Espíritu vio a Jesús al instante, sacudió con violencia al muchacho, y este cayendo a tierra se revolcaba echando espuma abajo. ¿Sí? Entonces, mire, la reacción del espíritu inmundo cuando está al frente de alguien que tiene la investidura de Dios, que tiene al Espíritu de Dios, el espíritu se inquieta, los espíritus se inquietan, hermanos. Los espíritus no se quedan quietos, se desesperan. Y ahí este espíritu, al ver a Jesús, estaba desesperado, estaba enjaulado en un cuerpo y, y ahora dice el versículo 21, Jesús le pregunta a este padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre responde, desde su niñez. Y ahora explica en el versículo 22 las acciones del Espíritu, lo que ha intentado hacer con el niño, con el muchacho. Y en el versículo 23, entonces, Jesús perdón, en el versículo 23, vamos a leerlo porque aquí hay una frase que no quiero omitir. Versículo 22, muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua. ¿Para qué? Para destruirlo. Pero aquí está la frase que yo creo que tenemos que aprender de esa frase. El padre le dice, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahora,
Pregunto, ¿había incertidumbre en la expresión, en la frase, en el pedido que hace este hombre a Jesús? ¿Había incertidumbre? ¿Había duda? ¿Había falta de fe? ¿Ustedes qué dicen? ¿Había falta de fe? Quiero escucharles. Pueden abrir su micrófono. Sí, sí, hermano. Hermano Sí, Abraham, faltaba de fe. había falta de fe, claro. Sí, claro, hermano. ¿Por qué, por qué denotamos que había falta de fe? Porque aquí el hombre le dice al Señor, pero si tú puedes hacer algo, le pregunto, ¿qué es lo que el Señor Jesús no puede hacer? ¿Qué es lo que Jesús no puede realizar? Si Él hizo todo lo que existe en este mundo, no hablo del mal, todo lo que existe bueno en este mundo, lo hizo Dios, incluyéndote a ti, lo hizo Jesús, incluyéndote a ti, ¿sí? Entonces, el decirle a Jesús, Señor, a ver si tú puedes, estamos expresando nuestra incredulidad e incertidumbre delante de Jesús. Muchas veces, y esto se repite hoy en día muy constante, yo escucho muy constante en los hermanos y en los pastores esta expresión, Señor, a ver si tú puedes, a ver si tú puedes hacerlo, a ver si tú puedes. No, hermanos, eso es incredulidad. Dios todo lo puede hacer. Simplemente si es la voluntad de Él hacerlo, pero Dios lo puede hacer, Dios lo puede realizar. Amén. Si estamos entendiendo, ¿sí? Por eso el Señor le dice en el versículo 23, ¿cómo si tú puedes? Le pregunta en la versión que tengo, ¿sí? ¿Cómo si tú puedes? Le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Gloria a Dios. Ahora, nota, a veces no recibimos del Señor Jesús sus bendiciones, sus beneficios, las retenemos por nuestras expresiones. Y hermanos, de esto tenemos que ser muy conscientes. Tenemos que, cuando nos dirijamos al Señor Jesús, cuando nos dirijamos a nuestro Padre Celestial, cuando nos dirijamos al Espíritu Santo, cuando nos dirijamos a la deidad, debemos saber con quién estamos tratando, ¿sí? ¿Con quién estamos tratando? A ver si tú puedes, no es expresión para decírsela al Señor. Esa es una expresión muy coloquial para nosotros, porque es que yo soy limitado. Hermano Manuel, a ver si tú puedes hacer esto. Hermana Juana, a ver si tú puedes hacerlo. Hermana Marisa, bienvenida, hermana Marisa, está desde Colombia. A ver si tú puedes. Hermana Esther, hermano Jacinto, a ver si tú puedes. ¿Por qué? Porque somos limitados. En nosotros en sí mismos no tenemos poder. ¿Ok? Y eso es lo que le estaba pasando a los discípulos. Intentaron expulsar el demonio y no pudieron porque estaban desconectados de Jesús. ¿Ok? Y entonces el Padre le dice a Jesús, a ver si tú puedes. Pregunto, hermanos, y contéstenme. Ese si tú puedes, cuando nos referimos al Señor Jesús, es muy constante. ¿Lo han escuchado muy constante? ¿Sí o no? Sí, hermano, sí se ha escuchado muchas veces. No ponemos la fe en el Señor, que Él todo lo puede, Él todo lo sabe. Claro. ¿Tenemos que corregir, sí o no? Sí, sí, tenemos Tenemos que que corregir. corregir esa manera de expresarnos, de dirigirnos al Señor. A veces lo hacemos inconscientemente, porque a veces lo escuchamos de otro y, y la acción del repetimiento nos toca a nosotros y también estamos repitiendo. Ojo, hay muchas cosas que tenemos que corregir. Por eso el Señor le dice, oye, ¿cómo que si tú puedes? Entonces Jesús le dice, todas las cosas son posibles para el que cree, o al que cree todo le es posible. Y al instante el padre del muchacho gritó y dijo,
creo, ayuda mi incredulidad. Le abre el entendimiento el Señor Jesús a este hombre. Y ahora reconoce, Señor, qué pena, es que yo soy incrédulo. Ayúdame, fortaléceme en esa parte de incredulidad, Señor. Ahora sí notan que el decirle al Señor Jesús, si tú puedes, es parte de incredulidad, es parte de no creerle, es parte de falta de fe. Sí, falta mucho. Entonces este hombre dice, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, entonces reprende el espíritu y ahora sale de ese cuerpo. Amén. Entonces, Amén. hermanos, gran lección tenemos para nosotros hoy. Es nuestra relación con Dios. Muchas cosas espirituales no podemos realizar porque estamos desconectados por falta de fe. Hermanos, que el Señor nos ayude en esta mañana. Que el Señor nos ayude para que nuestra fe aumente. Recuerden que los discípulos en el texto paralelo que está en San Mateo, ¿sí? En San Mateo 17, permítame leer esa partecita para concluir. En San Mateo 17, los discípulos empiezan a preguntarle a Jesús y Jesús le dice, versículo 19, versículo 20 de San Mateo 17. Entonces viendo los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Y Jesús le dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí, ¿no es cierto? ¿Qué había en los discípulos? Incredulidad. Hermanos, cuando nos dirijamos a Dios, dirijámonos convencidos de que Él hará su obra conforme a su santa voluntad. Que Dios te bendiga en esta mañana. Que Dios te guarde. Amén. Ya es.